Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero. Nos vamos hoy de islas, un nuevo programa sobre esa temática que tanto gusta a muchos de nuestros seguidores y personalmente, lógicamente a mí también, que son las islas remotas. Remotas, misteriosas, aisladas y que en ocasiones también se entrelazan con algunos de los otros temas que solemos tocar y que nos gustan aquí en Planeta Cero. Es el caso de hoy. En el caso de hoy vamos a tener una isla remota, quizá no demasiado misteriosa en este caso, pero con una historia más que jugosa en torno a lo que sucedió alrededor de ella durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, otra de nuestras temáticas preferidas. Además, en una batalla no demasiado conocida. Bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al Ártico. En los últimos programas que hicimos sobre islas misteriosas estuvimos rondando toda la zona sur, sobre todo la zona sur del Océano Índico, y cambiamos radicalmente, nos vamos a la otra punta del mapa mundi, nos vamos al hemisferio norte, a los confines del hemisferio norte, al círculo polar ártico, y allí nos vamos a encontrar con una pequeña isla que pertenece al Reino de Noruega, que en principio uno puede pensar que no está excesivamente aislada, pero que vais a ver que por su ubicación también en una zona tan extrema, una zona tan al norte, por el hecho de que es una isla bastante pequeña en cuanto a tamaño y también porque realmente no tiene nada alrededor, pues sí, se puede considerar que es una de estas islas remotas y sobre todo porque en torno a ella, insisto, tampoco ha sucedido nada demasiado importante, nunca han habido asentamientos permanentes, no hay ciudades, no hay poblaciones. En fin, nos vamos hasta Bjornoya. Bjornoya, que es el nombre en noruego de una isla que más comúnmente se conoce por su denominación en inglés, Bear Island, traducido al español, también seguramente muchos lo habréis visto de esta manera, la isla del oso, Bjornoya. Como os digo, es una isla que pertenece al Reino de Noruega desde el año 1920, desde que la incorporara mediante el Tratado de Spitsbergen. Hay que decir que antes de esto, aunque vamos a ver a lo largo de la historia que parece una isla que no significa realmente nada, que no tenía nada realmente de provecho, luego vamos a ver algunas explotaciones que sí que hubo, pero antes de esto, antes de 1920 era Terra Nullius, un territorio que no perteneció a nadie, insisto, hasta el siglo XX, hasta 1920. Aunque, insisto, ya vamos a ver todas las reivindicaciones que hubo en su momento y después, porque también durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de lo que parece una poca importancia de Bjornoya, pues va a ser reivindicada también por otras naciones. Lo de siempre, yo me imagino que ya tenéis todos el mapa abierto y ya habéis encontrado Bjornoya, pero aún así la vamos a localizar. Os decía, se encuentra en el círculo polar ártico. Pertenece al Reino de Noruega y en este caso no es una isla muy distante, ¿no? Como si recordáis cuando hablamos de Isla Bouvet, que está completamente al otro lado del planeta, está en el hemisferio sur, cerca de la Antártida, y pertenece a Noruega. Parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Por proximidad geográfica. En este caso es todo lo contrario. Bjornoya sí que está relativamente cerca de Noruega. Decía, o siempre se dice de esta isla, que es una isla que está a medio camino. ¿A medio camino de qué? Porque está en mitad del círculo polar ártico. Bueno, para los noruegos es muy importante, porque está a medio camino entre Svalbard, el archipiélago de Spitsbergen, donde ya hablamos también en su momento del viaje que realicé, en particular a Longyearbyen y a Svalbard, y allí os estuve narrando un poco el lugar, también en el podcast paralelo, en Planeta Absurdo, el podcast que hacemos con nuestro compañero Gustavo Maer de Buenos Aires. Hablamos recientemente de este lugar, de Svalbard, y concretamente de la localidad de Longyearbyen, donde, insisto, hace unos cuantos años estuve de visita. Pues bien, Bjornoya, la isla del oso, está a medio camino entre la parte sur de Svalbard y la parte norte de la mainland noruega, del Cabo Norte. Así que, bueno, para los noruegos es medio camino. Hay que decir que a pesar de esto, de que es una isla que está ahí perdida en mitad de este trayecto, oficialmente pertenecería a Svalbard. Quizá pues porque es una isla que está en mitad de ninguna parte y lo más lógico es que pertenezca al archipiélago. Territorialmente pertenece a Svalbard, aunque vamos a ver que en la oficialidad pues tampoco tiene mucho que ver con Svalbard, porque en la isla del oso no hay nada
Bueno, nada, siempre hay algo. Siempre hay una estación meteorológica en estos sitios, ¿verdad? Pues luego hablaremos, porque efectivamente en Björnøya también hay una estación meteorológica, como sucede en muchas de estas islas remotas. Que no deja de ser curioso, ¿eh? Que siempre se establece una estación meteorológica, climática o de investigación de alguna cosa en estos lugares remotos. Y luego quieren que la gente no sea conspiranoica, pero caramba, es que a veces te lo ponen de una manera que dices, no queda otra que pensar mal cuando se van a hacer experimentos a lugares tan remotos. Os decía que está a medio camino entre Svalbard y el Cabo Norte, y también la isla Björnøya sirve de límite entre dos mares, entre el mar de Barents y el Norwegian Sea, el mar de Noruega. Así que, bueno, para que veáis que es una isla que parece que no representa nada este punto, pero geográficamente sí que establece un medio camino y un límite entre dos mares. Geográficamente, la isla, si supongo que ya la tenéis delante y la estaréis viendo, es una especie, aunque de forma un tanto irregular, es una especie de triángulo invertido, si uno la ve sobre el mapa. Tiene 178 kilómetros cuadrados y su máxima elevación es de 536 metros. Que bueno, para una isla tan pequeña pues no está mal, es una considerable elevación. Hay que decir, si uno ve lo que son las costas, es cierto que tiene algunas ensenadas, incluso algunas pequeñas playas de arena, pero en su mayoría lo que son las costas son acantilados realmente altos. Así que el acceso puede parecer que es bastante complicado, aunque insisto, en algunos puntos pues sí que uno puede encontrar estas pequeñas playas que ayudan al desembarco, aunque ya desde hace tiempo pues tiene su propio puerto en el norte de la isla, un puerto bastante pequeño en este caso, simplemente para, bueno, en un principio para la estación meteorológica y para otros habitantes que vamos a ir viendo que van a ir pasando a lo largo de la historia. Pero cuando uno la ve a lo lejos, como he leído en algunas descripciones, cuando uno va llegando hacia Björnøya, lo único que ve es un macizo enorme, ¿no? Las playas apenas son muy pequeñas y solo se ven cuando uno está muy cerca. En cuanto a la población, ya os decía que Björnøya no tiene un asentamiento, o nunca ha tenido asentamientos permanentes, pero sí que tiene esa gente, esos investigadores que están en la estación meteorológica, que por cierto se llama Herbyhamna, un nombre un tanto complicado de pronunciar. Son los pobladores de esta estación meteorológica siempre entre 4 y 9 personas. Es una estación muy pequeña, por lo que podemos ver, y no son permanentes. Están en rotación, pero incluso hay momentos en los que la estación meteorológica está automatizada y queda completamente en solitario. Pero en cualquier caso, lo más habitual es que siempre haya, o casi siempre, esta población entre 4 y 9 residentes en la estación meteorológica noruega. Aunque esta es la población actual. También os digo, nunca ha habido una población permanente, no han habido, por supuesto, localidades o villas o pueblos. Lo único es que en el pasado, y lo vamos a ver ahora, vamos a entrar enseguida en la historia, ha habido explotación minera, ha habido explotación pesquera, e incluso algunos balleneros se han asentado allí durante algún tiempo. Insisto, no de forma permanente, pero vamos a ver, ¿no?, que sobre todo en los últimos siglos es cuando más movimiento ha habido en torno a la isla. Y nos vamos ya, si os parece, con la historia, que muchas veces analizar la historia, como hago yo siempre y me encanta cronológicamente, nos da muchas más pistas sobre lo que es la actualidad de todos estos lugares. La historia de Björnøya, de la isla del oso. Bueno, podemos comenzar diciendo que, aunque no consta en ningún lugar, parece ser que efectivamente los vikingos, ya en época vikinga, se conocía esta isla. Es lógico, porque es una zona de influencia vikinga. Es curioso porque siempre se menciona que los vikingos no llegaron a Svalbard, o si llegaron no reportaron Svalbard, pero parece ser que esta isla, al estar mucho más próxima a lo que es la mainland de Noruega, pues sí que tenía un cierto tránsito vikingo, aunque yo me imagino que, como sucedió muchos siglos después, se darían cuenta de que era un sitio bastante poco interesante, una isla bastante pequeña, que establecerse en ella era complicado, así que no hay absolutamente, nunca se han hallado vestigios de ningún asentamiento vikingo,
y no está nada claro ni siquiera que los vikingos desembarcaran en ella, pero parece ser que sí que era una zona que conocían, con lo cual es de suponer que la isla era conocida para los vikingos. En cualquier caso, no vamos a tener ninguna referencia de la isla ya hasta finales del siglo XVI, que es cuando comienza, por así decirlo, la historia de la isla. En el año 1596, concretamente, muy a finales del siglo XVI, que es cuando un famosísimo explorador, que es William Barents, y yo supongo que ya cuando digo el nombre todos sabéis que fue uno de los exploradores más afamados del Ártico en esta época. De ahí viene el nombre del mar, de este señor, del mar de Barents. Bueno, pues William Barents era un explorador neerlandés. Hay mucha gente que lo confunde como noruego, como ruso, porque eran unas de las zonas que exploraba más habitualmente, pero él era realmente de Países Bajos. Pues bien, Barents avista por primera vez, al menos que quede constancia de ello, avista esta isla del Oso por primera vez, que en aquel entonces no se va a llamar Isla del Oso, era pues una isla avistada que se incluye en las cartas, y creo que fue en su tercera expedición por el Ártico, William Barents la avista. Y el nombre que le va a dar, atención porque esto es muy interesante, ya que hay varias suposiciones de cómo la isla, o varias leyendas incluso, de cómo llega a tener el nombre actual, Isla del Oso, Bear Island en inglés, Bjørnøya en noruego. Pues William Barents la va a llamar la Isla de los Pájaros. Desde luego, sí, animales, o la Isla del Pájaro en este caso. Animales por todas partes, pero un pájaro de un oso dista bastante relativamente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué digo esto? William Barents era, insisto, neerlandés. Él cuando anota o cuando comenta su descubrimiento con el nombre que le da a la isla, en este caso en inglés Bird Island, parece ser que el acento neerlandés de Barents, cuando lo tomaron algunos exploradores británicos, lo confundieron. Y al no estar escrito en una carta, sino que era más de boca a boca, la transcripción que hicieron a una carta, y todo esto va por el idioma inglés, fue lo que ellos entendieron que Barents dijo. Y Barents posiblemente dijo Bird Island, pero ellos entendieron Bear Island. Fijaos que entre la palabra pájaro y oso no hay mucha diferencia, bird, bear. Y de ahí es una de las teorías. De ahí viene la confusión, que en lugar de anotar el nombre que Barents le dio a la isla Bird Island, anotaron Bear Island, la isla del oso. Y de aquí podría venir el nombre, aunque luego hay otra teoría que surge unos pocos años después. Y es que cuando los británicos, ya conociendo esta isla, se deciden a explorarla, de hecho lo hace un tal Stephen Bennett, es unos pocos años después del descubrimiento de Barents, en el año 1603. De hecho, 1603-1604 es cuando Stephen Bennett, durante estos 2 años, da bastantes vueltas por este lugar, por esta zona, y se detiene varias veces en la isla del Oso. Se dice que Stephen Bennett anotó en su mapa, que eso era la isla del Oso, porque vio a un oso polar por allí nadando en una zona cercana a la isla, y por eso dice, pues mira, qué animal más simpático, un oso, le voy a poner el nombre de Isla del Oso. Esta es una de las teorías. La otra es la que os decía de una mala interpretación de Bird Island convertido en Bear Island. A día de hoy todavía no se sabe realmente con certeza cuál de las dos teorías es la verdadera, o si incluso puede que hubo alguna otra para denominar a esta isla con el nombre actual. En cualquier caso, ahí se quedó, por una mala interpretación o por un oso que iba nadando en torno a la isla, pues ahí se quedó el nombre de Bjørnøya, Isla del Oso, Bear Island. Y bien, continuamos con la historia. Nos habíamos plantado ya en las expediciones de Stephen Bennett a principios del siglo XVII. A lo largo del siglo XVII lo que va a suceder es que la isla va a ser más conocida y se va a establecer una base, o incluso varias bases, para la caza de focas y morsas, y especialmente las morsas parece ser que eran muy numerosas en la isla, hasta el punto de que, como siempre sucede con estos animales preciados, sobre todo para la época, pues empezaron a cazar las morsas hasta el punto de prácticamente extinguirlas. De hecho, a principios del siglo XVII, en 1609,
se produce la primera reivindicación, primera nación que va a interesarse en la isla del Oso, y van a ser los británicos. La corona inglesa quiere anexionarse esta isla y bueno, pues establece una primera petición internacional, pero claro, a los pocos años tantas morsas cazaron que el principal interés que tenían los británicos, que era establecer la base allí para cazar morsas, pues el interés se pierde, porque llega un momento en que se dan cuenta de que ya no quedan morsas, que se las han cargado a todas. Así que pues la reivindicación que queda un poco en el aire, porque bueno, los británicos simplemente dicen, bueno, tampoco era tan interesante, ¿para qué nos vamos a molestar en una isla en la que ya no queda nada? Todo lo que queríamos ya nos lo hemos llevado. Así pues, bueno, pues esta es un poco la historia del siglo, de lo que sucede a lo largo del siglo XVII. En el siglo XVIII, sin embargo, los que llegan, y también un poco con la misma intención, que en este caso más centrados en las focas y también en la pesca en general, son los rusos. Los rusos llegan y montan un establecimiento pesquero medianamente serio a lo largo del siglo XVIII. De hecho, este establecimiento, debido fundamentalmente, vamos a ver que todos los establecimientos que se van dejando a lo largo de la historia en Björnøya van a llegar prácticamente hasta día de hoy, los restos, y medianamente bien conservados, porque fundamentalmente por el clima. Es un clima bastante frío, aunque no es un clima helado todo el año, ni mucho menos. De hecho, es un clima bastante... Yo creo que cuando os hablé de Svalbard, ya os dije, Svalbard, que está mucho más al norte, en Svalbard ni mucho menos os podéis pensar que aquello es una zona completamente congelada. Sobre todo durante los meses de verano es difícil ver nieve, salvo en los picos, en las montañas, en los glaciares, lógicamente, pero no. A pesar de que muchos estaréis pensando, bueno, realmente tiene una latitud bastante extrema, ¿no? Una latitud septentrional bastante extrema, y es por la famosa corriente del Golfo. En algunas ocasiones ya os he hablado de esa corriente del Golfo que viene desde las calientes, templadas aguas del Mar Caribe, que sube por todo el Atlántico Norte hasta llegar a las costas de Escocia, lo cual hace que, por ejemplo, en zonas como el Kintyre haya, en Escocia me estoy refiriendo a la península del Kintyre, haya zonas con vegetación tipo palmeras, incluso un poco más arriba en la zona de Moray Malik, en Escocia también, en las Highlands, nos encontramos playas de arena blanca con aguas templadas. Todo esto por uno de los brazos de la corriente del Golfo, la corriente que atraviesa todo el Atlántico y que también llega hasta estas zonas, hasta Svalbard. De ahí que el clima en Svalbard no sea extremo ni mucho menos, y también relativamente llega hasta Björnøya, hasta la isla del Oso, con lo cual no vamos a encontrar un clima, pues por ejemplo, como el que podríamos encontrar en la misma latitud en América o en Siberia, ¿no? Que son realmente mucho más extremos. Pues bien, os decía que en el siglo XVIII los rusos se establecen, y todos estos establecimientos pesqueros, pues los restos del siglo XVIII todavía son visibles a día de hoy. Y el establecimiento ruso va a llevar a que a finales del siglo XIX el Imperio ruso, que básicamente en esta época eran también los noruegos, pero fundamentalmente los rusos en los que más explotaban la pesca en esta zona, pues con el paso de los años, bueno, casi con el paso de los siglos, a finales ya del siglo XIX, el Imperio ruso va a reclamar también la isla. Primero fueron los británicos, recordad, y ahora son los rusos. Concretamente, lo que sucedía en este año 1899, ya desde el año anterior, es que los alemanes también se lanzaron a esta zona, ellos más que por el tema pesquero, por un interés estratégico. Y es que luego vamos a ver que con los años, también para la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esta última, es un interés estratégico fundamental tener una zona terrestre en mitad del Atlántico Norte ya no, porque esto ya es Mar de Barents realmente, pero en esa zona del norte del Atlántico, pues tener una posición allí era muy importante. Así que los alemanes se lanzaron realmente a colonizarla, y los rusos entonces dijeron: un momento, porque nosotros llevamos aquí casi 200 años haciendo todo tipo de operaciones pesqueras, etcétera, así que si alguien tiene derecho somos nosotros.
Y lo que hicieron los rusos fue enviar un buque, un navío, el Svetlana, y concretamente el 21 de julio de 1899 desembarcan y colocan el pabellón del Imperio ruso y reclaman la isla. ¿Qué sucede? Que los alemanes, que ya habían intentado colonizarla, aunque solamente en los años anteriores, comenzaron a protestar diciendo, oiga, que nosotros también tenemos interés. Bueno, habría que ver quién tenía razón y quién no. En este caso se resolvió todo con la diplomacia, afortunadamente, y es que ya sabemos que los enfrentamientos entre rusos y alemanes no suelen acabar bien. En este caso fue todo diplomático, pero no se resolvió nada. Se produjeron estas reclamaciones y la isla finalmente quedó, como os decía al principio del podcast, en terra nullius. Quedó absolutamente sin propietario, sin dueño, sin nación que pudiera regirla. Así que, bueno, pues llegamos ya a finales del siglo XIX, nos vamos a adentrar en el siglo XX y esta isla de Viernoya, la isla del oso, pues sigue sin pertenecer a nadie. Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de que no va a ser una zona de conflicto, ni mucho menos, pero los noruegos, que ya, si recordáis, también han estado ocasionalmente pescando en la zona, deciden comenzar la explotación de la mina de carbón, de una mina de carbón. Así que un asentamiento más. Ya estáis viendo que los pocos asentamientos que van pasando por Viernoya pues fueron los cazadores de focas, de ballenas también en su momento, de morsas, los británicos, la pesca de los rusos, los alemanes por cuestiones estratégicas, y ahora de repente llegan los noruegos que dicen, bueno, vamos a explotar el carbón, que es lo mismo que comenzaron a hacer en Svalbard, también en la zona de Longyearbyen. Pero lo cierto es que a pesar de que en Svalbard, si recordáis, sí que hubo una gran continuidad de minas, incluso hasta día de hoy prácticamente ahí están las minas funcionando, tanto por parte noruega como por parte rusa, pues la mina de carbón de aquí de Viernoya ofrecía muy poca cantidad de material, de carbón, y bueno, el provecho que se le sacaba, la explotación, pues realmente no ofrecía demasiado beneficio. De hecho, también podemos ver lo mismo que sucedía con el establecimiento ruso de pesca, que quedan restos, incluso una pequeña locomotora abandonada, ya que había unos pequeños raíles, ¿no?, que servían para extraer en vagonetas lo que era el carbón de la mina y llevarlo hasta la costa donde se embarcaba en aquella época. La mina de carbón noruega estuvo en funcionamiento desde el año 1916 hasta 1925, 9 años, a pesar de que luego vamos a ver que la compañía minera sí que tuvo presencia en la isla durante unos años más. Y esto también es porque esta compañía minera que se estableció en Viernoya en el año 1916 es la misma compañía, fijaos, más de 100 años después, aunque cambió de nombre, pero sigue siendo básicamente el germen fue el mismo, la misma compañía minera que a día de hoy continúa en Svalbard. Es la misma compañía que efectivamente explotó Viernoya y todas las minas de Svalbard. Pero bueno, como decía, la mina de carbón aquí en Viernoya, pues no, la cosa no funcionó demasiado bien. A pesar de todo ello, los esfuerzos noruegos durante estos años pues hicieron que la isla tuviera algo más de desarrollo. Hasta el punto, esto también es muy importante, de que en 1919 se establece una estación de radio en la costa norte de la isla, en una zona bastante más accesible por mar, una de las zonas que tenía una zona de desembarco más o menos cómoda. Y digo que esto era importante porque esta estación de radio que colocan los noruegos para ayudar en los trabajos de la mina se va a extender en los años sucesivos con una estación meteorológica que con el tiempo, bueno, que ya en aquel entonces se denominó con este nombre que os comentaba al principio, Herbyhamna, y que va a acabar siendo, fijaos, más de 100 años atrás se funda esta estación de radio y pasa a ser la estación meteorológica, que es cierto que se va a ir desarrollando, se van a ir agregando nuevos edificios, se van a ir modernizando, pero es la misma estación que sigue funcionando así a día de hoy. Un año después llega, os lo decía al principio, el Tratado de Spitsbergen. Y con el Tratado de Spitsbergen, todas las reivindicaciones anteriores y el hecho de que Viernoya fuera terra nullius se acaba. La soberanía pasa a ser para Noruega.
Aunque vamos a ver que sí, se acaba relativamente, porque aún durante la Segunda Guerra Mundial las cosas van a intentar cambiar. Y yo creo que es menester que entremos ya en lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial en torno a Bjornoya, porque no va a haber ninguna batalla en lo que es la isla en sí, sino que va a ser todo en torno a la isla y sobre todo en las aguas colindantes. Os lo decía antes, era y es un gran punto de importancia estratégica, pero más si cabe en aquel entonces y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a ver ya que la guerra en el mar va a alcanzar un punto importantísimo y sobre todo el tema climatológico de cara a este tipo de enfrentamientos. Fijaos, si esta zona del Atlántico Norte que os decía antes es importante, que los alemanes se establecieron en cuanto pudieron en Svalbard. Se establecieron, es cierto que con una base meteorológica, aunque también es verdad que entraron en lo que era la explotación minera de Longyearbyen y se establecieron allí. La historia de los alemanes en Svalbard es también muy interesante. Ya sabéis que cuando la guerra había terminado, a finales del año 1945, allí seguía una estación meteorológica que había perdido el contacto con Berlín y que no sabía que la guerra había terminado hasta finales del año 1945, cuando un pesquero noruego les dijo: oigan, salgan de ahí, que están haciendo un poco acá ya no hay nada que defender, el Reich ha caído. Y se dice que fue el último destacamento oficialmente, el último destacamento oficial alemán en caer. Y digo lo de oficialmente porque no vamos a entrar en el tema de la Antártida. Eso ya lo dejamos para otros programas. Pero sí, punto de gran importancia estratégica, la isla del Oso. Los británicos, sin ir más lejos, también en cuanto pudieron ocuparon Islas Feroe, ocuparon Islandia, así que todo el Atlántico Norte era de una importancia fundamental. Y la Kriegsmarine, ya sabéis, los navíos, la marina alemana en este caso, patrullaban la zona constantemente, patrullaban la zona no solo para defender la isla del Oso, que yo me imagino que era una de las razones fundamentales, protegerla de los británicos, que en este momento ya estaban intentando asentarse en todo lo que encontraron en el Atlántico Norte, sino además porque era un paso de convoys, sobre todo rusos, para llevar pues municiones y todo tipo de víveres a sus tropas. Los alemanes llega un punto que se obsesionan tanto que en un momento dado, en 1941, deciden desembarcar en la isla y establecer una estación de radio, aunque se dan cuenta de que por lo agreste del clima pues no tiene mucho sentido dejar allí un destacamento, y la estación de radio lo que hacen es automatizarla y no dejar allí a ningún destacamento ni patrulla, sino simplemente enviar algún destacamento ocasional a revisar que todo funcionara. Una estación automatizada de radio que yo me imagino que uno de los temas fundamentales sería enlace de comunicaciones, sobre todo desde Svalbard, y también los reportes meteorológicos, me imagino que serían también fundamentales en esta zona. Pero la cosa no se va a quedar en esto. Ya os decía que en la Segunda Guerra Mundial van a pasar muchas cosas en torno a Bjornoya, y es que por el hecho de que era una zona de paso de los rusos con sus convoyes de habituallamiento, pues van a haber muchas batallas navales en torno a la isla. Fijaos que en el verano de 1942, julio y agosto, los navíos alemanes se ceban con los convoyes rusos que llevan armamento y víveres a sus tropas, hasta el punto de que se produce una auténtica masacre en torno a esta isla de navíos rusos hundidos. Y unos meses más tarde, ya en invierno, en diciembre del 42, se produce la batalla del mar de Barents, que va a ser también en las aguas en torno a la isla del Oso. Lo que sucede es que después de lo sucedido en verano, los rusos ya no son tan ingenuos y llevan sus navíos con escolta, y al final lo que acontece en esta batalla es que los navíos alemanes son completamente inefectivos para hundir ninguno de los barcos de aprovisionamiento que llevaban los rusos, y salen bastante escaldados de esta batalla, hasta el punto de que el mar de Barents se considera una derrota alemana. Y fijaos, si esta batalla, que muy pocas veces se menciona, yo creo que algún día tendríamos que hacer un programa al respecto de la batalla naval del mar de Barents, porque es una batalla bastante importante en la Segunda Guerra Mundial, importante
por el siguiente punto. Y es que Adolf Hitler realmente se enfadó muchísimo por la inefectividad de los navíos alemanes a finales del 42, intentando hundir los convoyes rusos, y decide que la Kriegsmarine está tomando el camino equivocado, que los navíos de superficie no tienen futuro en lo que son las batallas navales, y da orden Hitler de que se trabaje a fondo en los U-boats, mejorar los submarinos, hacer submarinos prácticamente invencibles, y de ahí que finalmente los U-boats alemanes se convirtieran en la joya de la corona, por así decirlo, la joya del Reich en este caso, puesto que fueron los submarinos más espectaculares que hubo en la época. Los norteamericanos después decidieron copiar muchos de los diseños y bueno, luego ya sabemos que muchos U-boats desaparecieron posiblemente en ruta hacia la Antártida, hacia la base 211, que también es una historia muy interesante. Y todo este trabajo, este desarrollo de los U-boats alemanes se produce a partir de esta derrota en la batalla del mar de Barents y de la orden que dio Hitler para que unos submarinos que ya por aquel entonces eran básicamente sumergibles, a partir de ahora se van a convertir en auténticos submarinos, en auténticas máquinas de guerra. Insisto, todo gracias a esta derrota en la batalla del mar de Barents en torno a la isla del Oso. En 1943, de hecho, al año siguiente, continúa el acoso a los convoyes rusos y bueno, vuelve a crecer la efectividad. ¿Por qué? Pues porque ahora los que entran en batalla ya no son los navíos de superficie, sino que son efectivamente, como se iba diciendo, los U-boats, que en este año 1943 pues alcanzan casi más presas que nunca, sobre todo en estas aguas árticas. Y vamos a ver que os decía antes que no todo, la última reivindicación sobre la isla de Björnøya hacia algún país no va a quedar en el Tratado de Spitsbergen en 1920. Y es que en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, y fundamentalmente ya cansados de lo que estaba sucediendo y de la manera en que estaban siendo cazados por la Kriegsmarine en torno a la zona de la isla, piden directamente abolir el Tratado de Spitsbergen y anexionarse la isla. En este caso la petición se hace al gobierno noruego en el exilio. Vamos a recordar que Noruega en estos momentos está completamente invadida por Alemania, por el Reich, y que el gobierno noruego que hay en tierra, en el territorio noruego, es básicamente alemán. Entonces la petición se hace al gobierno noruego en el exilio, que obviamente que eran también quienes apoyaban a la resistencia noruega, que están obviamente en el exilio y que estaban evidentemente en contra de Alemania. La justificación de los soviéticos es evidente: quieren controlar la isla, quieren establecer destacamentos allí, que no se tome como una invasión, para de esta manera pues poder tener una base y combatir a los alemanes de forma más eficiente. Sin embargo, Noruega tampoco se fiaba un pelo de los soviéticos y dijo que no, que combatieran como pudieran ellos a los submarinos alemanes, que la isla de Björnøya no se la iban a ceder a los rusos, iba a seguir siendo Noruega. Así que ahí queda la reivindicación de los soviéticos, aunque es cierto, si vemos lo que sucede en Svalbard, un poquito más al norte, que los soviéticos sí que tuvieron presencia, no militar, eso sí, pero como ya sabéis, si escuchasteis los programas sobre Svalbard, los soviéticos establecieron varias bases mineras en Svalbard, sobre todo, no solo bases, sino incluso ciudades completas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Barentsburg y Pyramiden, que eran asentamientos mineros, pero que realmente pasaron a ser ciudades que a día de hoy, de hecho, Barentsburg sigue en funcionamiento como una ciudad rusa, y Pyramiden sí que quedó abandonada en un momento dado a finales del siglo XX. Pero los rusos realmente consiguieron presencia en Svalbard, si bien no en la isla del Oso. Ahora habría que pensar si esto realmente fue una maniobra de los rusos, el hecho de pedir anexionarse la isla de Björnøya, para que se llegara a una solución intermedia y de esta manera dejar que tuvieran esa presencia, una presencia que estamos hablando que Svalbard es territorio noruego, aunque es cierto
que dentro de lo que son los tratados árticos, en Svalbard hay libre establecimiento. De hecho, cualquiera que va a Svalbard no necesita, para entrar a Svalbard, mostrar el pasaporte una vez que aterriza. Os lo puedo decir porque cuando estuve visitando Svalbard, el último aeropuerto en el que presenté mi pasaporte fue en territorio noruego, dentro de la mainland, en Oslo concretamente. Una vez que llegas a Svalbard, tú no tienes que atravesar ningún control fronterizo. El Tratado Ártico hace que a Svalbard, y en este sentido yo me imagino que a Björnøya también, porque está también dentro del Círculo Polar Ártico, se pueda entrar sin ningún tipo de identificación nacional. Y lo mismo sucede con el establecimiento. El gobernador de Svalbard, de hecho, promulga una ley, entre comillas, que dice que Longyearbyen y toda la zona de Svalbard Longyearbyen es el asentamiento mayor, es de libre establecimiento siempre que uno pueda subsistir por sus propios medios. Claro, que no piensen que le van a dar algo, y estamos hablando de un territorio muy agreste, pero uno llega allí y puede establecerse. Bien, todo esto lo digo por el tema de las ciudades rusas, de las minas rusas en Svalbard, que, como decía, todo esto pues posiblemente viene de esta época en la que pues los rusos intentaron anexionarse Björnøya y los noruegos dijeron no, lo siento, pero ahí os quedáis. Y bien, la Segunda Guerra Mundial termina. Realmente no vamos a contar ninguna batalla más. Los alemanes ni siquiera pasaron a recoger su estación automatizada de radio, que allí sigue completamente inutilizada, como todos los asentamientos que se han ido poniendo en la isla, pues restos del pasado que a nadie le interesan demasiado. Y bueno, pues a lo largo de los sucesivos años, la única presencia, ya que Björnøya cada vez va a interesar menos, aunque se dice que también era un lugar bastante estratégico durante la Guerra Fría, pero lo cierto es que los rusos nunca hicieron ni el más mínimo ademán de desembarcar o de intentar establecerse en la isla. Así que pues tan solo la estación meteorológica noruega continúa allí a lo largo de los años. Nos vamos a ir hasta el año 1989 ahora, porque en esta fecha sí que acontece algo bastante complicado, una auténtica preocupación que va a ser y que se va a extender a lo largo de las siguientes décadas, llegando incluso hasta el día de hoy. Fijaos, el 7 de abril de 1989, un submarino nuclear ruso, concretamente el Komsomolets, se hunde a 250 kilómetros al suroeste de la isla. No es muy lejos de la isla. Os puede parecer 250 kilómetros, pero en esta zona ártica no es demasiado lejos. Se hunde, lógicamente, con todo su funesto cargamento a bordo, y estoy hablando de cabezas nucleares. Era un submarino nuclear, también impulsado por un reactor nuclear, y claro, cuando un submarino de estas características sufre un naufragio, se va al fondo del mar, pues comienzan las preocupaciones, y preocupaciones que en este caso están más que justificadas. Preocupación medioambiental por contaminación radioactiva, por supuesto. Y es que en las últimas décadas se han estado comprobando los niveles radioactivos de las aguas cercanas al punto del naufragio y también cercanas a la isla del Oso, y se está comprobando que efectivamente hay una radioactividad inusual, unos niveles inusuales, y parece ser que todo esto es porque hay fugas, tanto del reactor nuclear como de las cabezas nucleares, pequeñas fugas, eso sí, que en principio parece que no suponen un peligro inminente, pero que están contaminando las aguas cercanas a Björnøya, estas aguas árticas. Así que por eso os quería comentar lo sucedido el 7 de abril de 1989, concretamente con este submarino, el Komsomolets. En 2002, no sé si por este problema con el submarino y para que alguien tome acción, en 2002 se decide que la isla al completo, salvo la zona donde está la estación meteorológica, lógicamente, para que pueda seguir funcionando, se convierte en reserva natural. Así que lo que quiere es respetarse al máximo el ecosistema de esta isla. Y en 2008, y yo me imagino que aquí tiene algo que ver lo que estamos viendo con el tema de las fugas de este submarino hundido, la zona de reserva natural se amplía a las aguas, no solamente a lo que es la isla en tierra firme, sino a las aguas en torno a
a Björnøya también, en un radio de 12 millas náuticas en torno a la isla. Y yo intuyo que todo esto se hace para que pues alguien, en el caso de que finalmente se encuentre radiactividad en esta zona ya tan cercana a la isla, radio de 12 millas, para que alguien tome cartas en el asunto con el tema del submarino hundido y las fugas. Porque si bien a día de hoy son pequeñas fugas que no suponen un grandísimo peligro, pero esta radioactividad se puede extender. Hablando sobre la estación de Herbyhamna, que a día de hoy es, ya desde hace bastantes años, lo único que uno se puede encontrar en la isla, es una estación que, os lo decía al principio, tiene este personal entre 4 o 9 personas, dependiendo de estaciones, en ocasiones incluso se queda sin nadie, automatizado durante algún tiempo. Y las funciones, yo he intentado investigar un poco, porque siempre que uno ve una estación meteorológica de estas características, pues piensa lo peor. Estaciones perdidas en islas remotas de investigación, a saber, ¿no? Y sobre todo, recordad cuando estábamos hablando de las del Océano Índico y cómo parecía que realmente se creaba el clima, ¿no? en algunas de ellas. Bueno, en este caso, la oficialidad dice que en esta estación de Herbyhamna se establece un parte meteorológico diario, que para eso sirve la estación. Y también son muy importantes las comunicaciones por radio. Por lo visto hay una estación de radio que entre los radioaficionados tiene un grandísimo valor, como suele suceder con muchas de estas islas perdidas. Los radioaficionados parece que coleccionan. Yo la verdad es que es un mundo en el que no estoy, pero sí que sé que tenemos algunos seguidores del podcast que están bastante metidos en el mundo de la radioafición, y parece ser que es bastante habitual entre ellos coleccionar comunicaciones con estos lugares remotos, ¿no? Con lo cual parece ser que la estación de comunicaciones de radio también es bastante interesante. De hecho, incluso a esta estación, a la Isla del Oso, en algunas ocasiones se ha permitido la visita de radioaficionados para que pues se comuniquen a través de la radio desde la isla, que es también algo que tiene mucha valía. También en ocasiones muy contadas se invitan a periodistas que quieren hacer algún documental, algún reportaje, con lo cual la isla no es del todo inaccesible. Lo que pasa es que las invitaciones pues son muy contadas. Ahora algunos os estaréis preguntando, bueno, ¿y si yo voy con un barco, yo por mi cuenta, puedo ir? Pues en teoría sí, porque esta isla, al estar dentro del Ártico, entraría dentro del Tratado Ártico de libre establecimiento y libre presencia. Lo que pasa es que al ser reserva natural, pues no sé si esto sería algún impedimento. Yo me imagino que uno puede contactarlo al gobierno noruego en caso de tener los deseos de visitar la zona y pues establecerían los cauces adecuados. Hay que decir que la estación desde hace algunos años también, os decía que está ubicada en la zona norte de la isla, en una zona a la que es bastante fácil llegar por mar, tiene incluso un pequeño puerto, pero desde hace algunos años tiene un helipuerto también para helicópteros, aunque es cierto que la climatología no siempre permite la llegada en helicóptero, sobre todo el aterrizaje, pero sí, también de hecho es prácticamente a día de hoy lo más habitual es que se llegue, sobre todo los reemplazos para la estación meteorológica a través de helicóptero. Y antes de finalizar, ya que no tengo mucho más que decir de toda la historia y todo lo que sucede en Björnøya, en la estación meteorológica y en la Isla del Oso en general, antes de finalizar os quería comentar un libro, una novela que luego derivó en un film, en una película, y que a lo mejor algunos de vosotros ya desde el principio, si la conocéis, porque en su momento fue el libro no tanto, pero la película fue bastante conocida. El libro creo que fue bestseller, ahora que lo pienso también. Lo que pasa es que la película es mucho más fantasiosa incluso que el libro y es la que nos puede dar, alguno puede pensar, oiga, ¿y por qué no ha comentado lo de la película? ¿Por qué no ha comentado lo de la estación de submarinos nazi? ¿Y por qué no ha comentado lo del oro de los nazis? Y pues básicamente porque todo esto es ficción. Es una novela de ficción, es una película, es un film de ficción y todo lo que acontece no es algo real que haya sucedido nunca. Se utiliza la localización de la Isla del Oso, pero no es la localización para ambientar unos hechos, unos sucesos. De hecho, la película, el film, se llama
Bear Island, la isla del oso, es del año 1979. Creo que es bastante fácil de encontrar. Me parece que está, los que tengáis Netflix, creo que lo podréis ver en Netflix, está en alguna otra plataforma, me parece también. Insisto, del año 1979, en la época fue una de las películas con más presupuesto de ese año 1979, se esperaba una superproducción. Cuenta con Donald Sutherland, Vanessa Redgrave, Christopher Lee, un reparto realmente importante, aunque parece ser que acabó medianamente en un fracaso comercial, porque se empleó muchísimo dinero, sobre todo porque se fue a filmar a localizaciones bastante perdidas, no a la isla del oso, que esto también es importante. Si alguno quiere ver la película vamos a ambientarnos, a ver cómo es la isla del oso, pues no hay ninguna toma que se contemple, se rodara allí. Las localizaciones donde se rodó el film fueron Canadá y el norte de los Estados Unidos, buscando un paisaje muy helado, muy agreste, que incluso en la isla del oso no es tan agreste y tan complicado como se refleja en la película. Bien, el film básicamente trata de una expedición científica que va a la isla del oso. De hecho, incluso hay algunos momentos de la película en la que se muestra un mapa perfectamente de la isla, pero, insisto, no está filmada en la isla, aunque se tome como ambientación esta zona. Incluso se habla de una base de la OTAN que está también en la isla y a la cual no se puede acceder porque es una base militar. Y también el tema fundamental es el de una base de submarinos nazis abandonada en la isla, algo que nunca sucedió. Los alemanes nunca establecieron la base de submarinos, establecieron, ya os dije, una base automatizada de radio, pero eso fue todo. E incluso se habla pues de un oro perdido de los nazis que parece ser que acabó en la isla, y que me da a mí la sensación, aunque bueno, en estos casos de misterio pues todo es posible, pero me da a mí la sensación que eso tampoco sucedió nunca en la isla del oso, en Björnøya. Pero bueno, es un film que si uno quiere pasar un buen rato viendo una película de ficción, pues yo también la recomiendo. De hecho la estuve revisionando no hace mucho, hace unos cuantos días, y bueno, alguno puede pensar, claro, de 1979 ahora se nos queda un poco anticuada la película, pero tiene una trama medianamente interesante. Eso sí, nada que ver con la realidad y con el lugar del que hoy os estuve hablando, la isla del oso, Björnøya, Bear Island. Espero que os haya gustado el programa de hoy y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.